¿Está España en la mira de Donald Trump? El presidente estadounidense ha desatado una tormenta diplomática al acusar a Madrid de no pagar lo suficiente por su defensa en la OTAN. Su amenaza de imponer nuevos aranceles a las exportaciones españolas no solo reaviva viejos fantasmas del proteccionismo, sino que abre un frente inédito, una guerra económica entre aliados. Detrás del discurso explosivo de Trump se esconde una jugada política que mezcla poder militar y presión comercial. Mientras Washington exige un 5% del PIB en gasto en defensa, España defiende su soberanía presupuestaria y su modelo social. En el fondo, el conflicto revela hasta qué punto el equilibrio entre seguridad, economía y dignidad nacional puede convertirse en un campo de batalla entre socios. ¿Qué hay realmente detrás de esta amenaza? ¿Y hasta dónde puede escalar? Acompáñanos en este análisis para entender por qué España se ha convertido, una vez más, en el espejo donde Europa ve reflejadas sus propias contradicciones. Índice hacia derecha. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos de este pulso entre Madrid y Washington. Todo comenzó con una cifra, el 5% del PIB. Esa fue la meta fijada durante la última cumbre de la OTAN en La Haya. Una cifra que sorprendió incluso a los socios más cercanos de Estados Unidos. España, cuyo gasto actual ronda el 2.1%, se negó a comprometerse con ese salto presupuestario. El gobierno de Pedro Sánchez argumentó que el aumento sería irrealizable, sin comprometer otras partidas esenciales del estado del bienestar. La respuesta de Trump no se hizo esperar. Estoy muy descontento con España, dijo en una entrevista televisiva. Son los únicos que no han cumplido con su palabra. No estoy contento con España. Con esas palabras, el mandatario convirtió una discrepancia presupuestaria en un pulso político de alcance internacional. El trasfondo es claro, Trump quiere redefinir la OTAN bajo una lógica transaccional. Los aliados que pagan menos, deben asumir un coste, los que pagan más, recibirán un trato preferente. En su visión, la seguridad colectiva es una mercancía, no un compromiso histórico, y bajo esa lógica, el gasto en defensa se transforma en un símbolo de lealtad política. España, sin embargo, se resiste a esa lectura. Desde el Ministerio de Defensa se insiste en que el país aporta valor estratégico en otros frentes, mantiene tropas en el flanco sur, acoge bases clave para operaciones de la OTAN y cumple compromisos en misiones internacionales. No todo se mide en porcentajes, subrayó Margarita Robles. Esa respuesta, sin embargo, no logró calmar la irritación de Washington. Trump fue más allá y dejó entrever posibles sanciones comerciales, insinuando que las exportaciones españolas podrían ser objeto de nuevos aranceles por falta de compromiso militar. Un mensaje tan claro como inusual entre socios de la alianza. La jugada, más política que económica, apunta también al público interno estadounidense. Trump busca consolidar su narrativa de América primero, exhibiendo dureza incluso frente a aliados tradicionales. Convertir a España en ejemplo de desobediencia europea, refuerza su imagen ante un electorado que percibe a Europa como un socio beneficiado de la protección de Estados Unidos. Pero el gesto tiene un costo. En Madrid, las palabras del presidente estadounidense generaron indignación. El Ejecutivo recordó que España ha incrementado de forma sostenida su gasto en defensa desde 2020 y que alcanzar el 5% del PIB implicaría duplicar su presupuesto militar anual. Un salto que ningún país europeo ha asumido todavía. En la opinión pública española, el debate se bifurca, por un lado, quienes reclaman mayor autonomía estratégica frente a Estados Unidos, por otro, los que temen que el conflicto erosione una relación que, pese a sus altibajos, sigue siendo esencial en materia de defensa y cooperación antiterrorista. En definitiva, el pulso comenzó como una discusión sobre cifras, pero ha derivado en un choque de modelos, el de Trump, que mide la alianza en dólares, y el de España, que la entiende como compromiso político y soberano. Si el conflicto comenzó en el terreno militar, pronto se trasladó al campo donde Trump se siente más cómodo, el comercio. A mediados de octubre, la Casa Blanca filtró que el presidente estudia la posibilidad de imponer aranceles a productos españoles en respuesta al incumplimiento de sus obligaciones en la OTAN. No se precisaron los sectores afectados, pero en Washington se barajaron tres nombres que preocupan a Madrid: vino, aceite de oliva y automóviles. La amenaza no es menor. Estados Unidos es el séptimo socio comercial de España y uno de los principales destinos de sus exportaciones agroalimentarias. En 2024, las ventas españolas a Estados Unidos superaron los 18.000 millones de euros, con un saldo positivo para la economía estadounidense.
Por eso, el ministro de Industria, Jordi Hereu, respondió que castigar a España sería castigarse a sí mismo, recordando que las empresas norteamericanas, de Boeing a Amazon, mantienen en territorio español miles de empleos y contratos públicos. El argumento español tiene lógica económica, pero choca con la lógica política de Trump, para quien la aritmética comercial es secundaria frente al mensaje de fuerza. Ya durante su primer mandato aplicó aranceles al acero y al aluminio europeos, alegando motivos de seguridad nacional. Repetir la jugada contra España reforzaría su narrativa de que nadie, ni siquiera los aliados, está por encima de sus reglas. La reacción de Bruselas fue inmediata. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que cualquier medida unilateral contra un Estado miembro será respondida con firmeza. Recordó que la política comercial es competencia exclusiva de la Unión, y que un ataque a España sería, en efecto, un ataque al conjunto de la UE. No obstante, el margen de maniobra europeo es limitado. La experiencia con los aranceles de 2018 demostró que Washington puede mantener medidas punitivas durante meses antes de negociar su retirada. En ese tiempo, el daño reputacional y económico suele ser considerable, los exportadores europeos pierden mercado, y la incertidumbre encarece los costes logísticos y financieros. En España, las asociaciones empresariales ya han comenzado a hacer cuentas. La Federación Española del Vino calcula que un arancel del 20% podría suponer una pérdida de hasta 300 millones de euros anuales. El sector del aceite de oliva, que ya sufrió los gravámenes de 2019 en plena guerra Airbus-Boeing, teme volver a ser el chivo expiatorio de un conflicto ajeno. Mientras tanto, Trump ha convertido las tarifas en una herramienta de diplomacia coercitiva. No busca solo ingresos, sino obediencia. Los países que se alinean con sus demandas son recompensados, los que se desmarcan, castigados. Esta estrategia de chantaje económico, como la denominan algunos analistas europeos, tensiona los cimientos del libre comercio internacional. En el caso español, la amenaza de aranceles simboliza algo más que un castigo, es una advertencia a toda Europa. Si el bloque no asume plenamente la agenda de Washington, en defensa, energía o geopolítica, podría enfrentar un nuevo ciclo de presiones económicas. La pregunta que flota en el aire es clara: ¿responderá España con firmeza junto a Bruselas, o buscará una salida bilateral para calmar a la Casa Blanca? La respuesta marcará el tono de la relación transatlántica en los próximos años. Más allá de las cifras y los aranceles, lo que está en juego es el papel de España dentro de un orden internacional cada vez más fragmentado. El enfrentamiento con Trump revela una paradoja: los aliados de Estados Unidos son tratados con la misma dureza que sus adversarios. Como si la cooperación militar y la lealtad política se midieran únicamente por la cantidad de dinero invertida en defensa. Para Madrid, el desafío no es solo económico, sino diplomático y simbólico. España lleva años reforzando su papel en la OTAN, asumiendo el liderazgo del flanco sur, participando en misiones en el Sahel y acogiendo en Rota y Morón bases estratégicas para operaciones conjuntas. Esa contribución, discreta pero constante, forma parte de la arquitectura de seguridad de la alianza. Sin embargo, Washington parece valorar más las estadísticas que el compromiso real. En el Ministerio de Exteriores, José Manuel Álvarez ha insistido en que la seguridad no se compra, se construye. Detrás de esa frase se esconde una idea central: España no puede ser tratada como un socio de segunda categoría por ejercer su soberanía presupuestaria. Ceder ante un chantaje comercial, advierten fuentes diplomáticas, sentaría un precedente peligroso, abriría la puerta a que Estados Unidos utilice la presión económica para dictar la política exterior europea. En Bruselas, la crisis ha sido interpretada como una prueba de fuego para la autonomía estratégica de la UE. Si la Unión no defiende a España ahora, cualquier Estado miembro podría ser el próximo en recibir un castigo ejemplar desde Washington. De hecho, varios gobiernos, especialmente el francés y el alemán, han expresado su solidaridad con Madrid y su disposición a apoyar una respuesta coordinada. Sin embargo, también existen divisiones internas. Algunos países del este de Europa, mucho más dependientes del paraguas militar estadounidense frente a Rusia, prefieren mantener un perfil bajo. No queremos irritar a Trump justo cuando necesitamos su apoyo, confesó un diplomático báltico al Financial Times. Esa falta de cohesión debilita la posición europea y da a Trump margen para jugar a dividir y conquistar. En el plano interno español, el conflicto alimenta un debate de largo recorrido: ¿debe España reforzar su autonomía frente a Washington o seguir anclada en el eje atlántico?
Los sectores progresistas abogan por una política exterior más europea, menos dependiente de Estados Unidos. Los conservadores, en cambio, alertan del riesgo de aislarse de su principal garante de seguridad. Mientras tanto, los analistas geopolíticos advierten de un cambio de era. La Alianza Atlántica ya no funciona como en los años 90, los intereses se fragmentan. Y los líderes populistas, como Trump, convierten la política exterior en instrumento de identidad nacional. En este contexto, España puede convertirse en un laboratorio europeo, el país que desafió la lógica transaccional del trumpismo y puso a prueba la solidaridad europea. El futuro inmediato dependerá de dos factores: la capacidad de la UE para mantener una postura común y la habilidad diplomática de Madrid para evitar que el pulso escale a una guerra comercial abierta. Si ambos fracasan, el mensaje será inquietante. En el nuevo orden global, ni siquiera los aliados están a salvo del poder del mercado y del capricho político. La crisis entre España y Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump es algo más que un episodio de fricción diplomática. Es el síntoma de un cambio de paradigma, el retorno a una política exterior regida por la fuerza y el cálculo inmediato, donde los principios de cooperación y respeto mutuo se diluyen bajo la presión del poder económico. España, al negarse a elevar su gasto militar al 5% del PIB, ha defendido una idea de soberanía que trasciende las cifras. Ha recordado que la seguridad no puede medirse solo en términos de presupuesto, sino también en compromiso político, estabilidad social y coherencia democrática. Sin embargo, esa postura tiene un coste: enfrentarse a la ira de un aliado impredecible, capaz de utilizar los aranceles como castigo y el descrédito como arma. Para Europa, el conflicto representa un espejo incómodo. Si la Unión no es capaz de proteger a uno de sus miembros de una amenaza comercial proveniente de Washington, su discurso sobre la autonomía estratégica quedará vacío. España se convierte así en una línea roja que mide la credibilidad del proyecto europeo. En última instancia, la disputa revela una tensión más profunda: ¿puede Europa seguir confiando en la Alianza Atlántica tal como fue concebida en el siglo XX? La respuesta aún está abierta. Pero lo que está claro es que el mundo que emerge es más áspero, más egoísta y menos previsible. Mientras tanto, España afronta el reto de mantener el equilibrio entre firmeza y pragmatismo. Porque, en esta nueva era de realpolitik y diplomacia arancelaria, defender los propios intereses sin romper los puentes será el arte más difícil. Si te interesa entender cómo estos choques moldean el futuro de Europa, suscríbete y acompáñanos en los próximos análisis. La historia, esta vez, no se escribe en los campos de batalla, sino en las mesas de negociación.